Ya, seguimos grabando. Como les explicaba, ¿no? ¿Por qué esa expresión genérica para los ángulos en esta posición, en esta, ¿no? Y como les dije, le voy a explicar únicamente para uno y a los demás ustedes solo lo deducen. ¿Qué nos habían dicho? ¿Qué nos ha dicho en la observación anterior? Bueno, pues, no se ha dicho, ¿no? Tú tienes la medida de un ángulo. ¿Quieres hallar la expresión general? Lo que tienes que hacer es simplemente sumarle un múltiplo de 2pi. Claro está que estamos trabajando en radianes, ¿no? 2πk. Y k es un elemento de los enteros. ¿Ya? Entonces, ¿qué ángulo voy a considerar, por ejemplo, para este ángulo? ¿No? Este ángulo en posición de mano. ¿Qué ángulo voy a considerar? Pi medios. ¿Ya? Pi medios. Puedo considerar pi medios, puedo considerar cualquier ángulo que termine en esta posición, pero yo considero pi medios. ¿Qué es el primero que encuentras, no? Cero, y luego vas pi medios. ¿Cierto? Entonces, al pi medios le voy a sumar ¿quién? Le voy a sumar 2pi por k. 2pi por k. Le sumo 2pi por k. Factorizamos pi medios, ¿te parece? Factorizamos pi medios. Factorizamos pi medios. 1 más. Te das cuenta que acá puede ser entre 2 abajo y por 2 arriba. Y acá ya tienes pi medios. Acá te queda 4K, 4K. Acá te queda 4K más 4 más 1. Y te das cuenta y mira, esto es lo que vamos a tener acá. Pi medios por 4K más 1. Genial. Ahora, ¿quieres el de acá? Acá puedes considerar menos pi medios. ¿Quieres el de acá? Acá puedes considerar 0. ¿Quieres el de acá? Acá puedes considerar pi. Listo. ¿Quedó claro por qué esa representación? ¿Por qué esa representación general? ¿Sí, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? ¿Sí? Agradecería que cuando les pregunte pudieran responder, pues, para asegurarme que hayan entendido. ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Todo bien? Claro. ¿Ya? Como les repito, si tienen alguna duda, no duden en hacerla. ¿Ya? No voy a molestar para nada. Ya, genial. Borramos todos. Ya. Sigamos. ¿Cómo obtenemos ahora las razones de los ángulos cuadrantales? Ah, no, 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 no. Vamos a obtener la definición general de una razón trigonométrica. Para poder definir una razón trigonométrica es necesario, primeramente, determinar, o digamos, tener un ángulo en posición normal, ¿ya? Y claro, sabemos que si estamos hablando de un ángulo en posición normal, implícitamente estamos diciendo que también hay un sistema de coordenadas cartesianas. Porque para poder definir un ángulo en posición normal, es necesario un sistema coordenado cartesiano. Entonces decimos, una razón trigonométrica es, dado un ángulo en posición normal, un punto que es distinto al origen, ¿eh? Distinto del origen del lado final, y su distancia del origen r, que ya hemos visto que no es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Una razón trigonométrica del ángulo, es simplemente una división, así es una división ¿de quién? De dos elementos distintos de este conjunto nada más, de x y o r, ¿ya? Nada más. Entonces, mira, tienes RT, o sea, razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿ya? Vamos a comenzar con esto. Primero vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, de ángulos no cuadrantales, ángulos que no, sobre cuyo lado final no estén los semiejes coordenados. Y luego vamos a ver las razones para ángulos cuadrantales, ¿ya? Entonces seguimos. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, y como hemos dicho, este punto que vamos a considerar del lado final no debe ser el origen, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro punto XY, su distancia de origen es R, ¿ya? Y el seno de alfa, ¿quién es? ¿El seno quién es? La ordenada entre la distancia, el coseno, la abscisa entre la distancia, la tangente, la ordenada entre la abscisa, la cosecante es la distancia, ¿cierto? La distancia dirigida, no, dirigida no, disculpe, dirigida no. La distancia nada más, el origen, entre la abscisa, la secante, distancia entre la ordenada. Ah, no, discúlpeme. La cosecante de alfa es la distancia entre la ordenada. La secante, la distancia entre la abscisa y la cotangente, la abscisa entre la ordenada. Podemos observar claramente que estas dos
Esas dos son recíprocas, estas de acá también y estas de acá también. ¿A qué me refiero con recíprocas? Que una es la inversa de la otra, pues, ¿no? La cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno, y la cotangente es la inversa de la tangente. Ahora vamos a ver razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Se definen de igual forma que la de los no cuadrantales. ¿Cómo así? O sea, se definen con esta idea. ¿Cómo es? Y entre R, X entre R, Y entre X, ¿no? De esa misma forma se define. Pero, algo que es muy importante es tener en cuenta la existencia de división. O sea, está bien, se define de esta forma, pero no necesariamente debe existir, ¿ah? Siempre y cuando exista, esa es la razón trigonométrica. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que para ángulos cuyo lado final sea este semieje, ¿ya? Para poder hallar la razón trigonométrica, necesito un punto de lado final. Entonces, ¿qué punto puedo considerar? Ah, bueno, el 1, 0, pues, ¿no? El 1, 0. Entonces, ¿cuál sería la distancia de este punto de origen? El 1 nada más, ¿cierto? El 1. Entonces, por ejemplo, ¿qué ángulo puede estar acá? A ver, ángulo que puede estar acá, en radianes vamos a considerar el ángulo 0, por ejemplo. Entonces, ¿te das cuenta que esta distancia de acá? Un ratito, disculpen. Disculpen. Jóvenes, disculpen jóvenes, a veces suceden ciertas cosas. Pero bueno, como le decía, acá tenemos el punto 1, 0, 1, 0, y esta distancia, esta distancia, ¿cuánto mide esta distancia? La distancia del punto de origen 1. Entonces acá tenemos seno, ¿cierto? A ver, ¿cómo podríamos definir el seno de cero, ¿no? Bueno, el seno de cero simplemente, ¿quién sería? ¿Cómo era? Segunda componente entre la distancia, 1, ¿cierto? ¿Y esto cuánto es? Es 0, nada más. Así es sencillo, ¿ya? Ahora podemos definir, por ejemplo, la cosecante de 0, podemos definir, a ver, vamos a ver si es posible definir la cosecante de 0. ¿Cómo es? A ver, es la distancia, ¿cuánto hemos dicho que es? 1, y eso es 1 sobre la segunda componente, ¿cierto? 0. Pero eso no existe. Pero esto no es indeterminado. Exacto, es indeterminado. Esto de acá podemos afirmar que no existe. Esto de acá no existe. ¿Ya? Pero en realidad la interpretación adecuada al decir que no existe... Sí, ya. La interpretación adecuada es la siguiente, mira. En realidad tú tienes cosecante de 0, ¿cierto? Cosecante de 0. En realidad, por ejemplo, mira acá tienes cosecante de 0 infinito, te dicen, ¿no? Pero la correcta interpretación es que la cosecante de x, cuando x tiende a 0, ¿a qué es igual esto? ¿A qué tiende todo esto? Esto tiende a infinito, ¿ya? Solo son valores a los que se aproximan, o sea, cuando x tiende a 0, la cosecante tiene un valor muy grande, ¿ya? Eso lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos este, circunferencia trigonómica, ¿ya? Y de esta misma forma, con esta misma lógica, puedes obtener cada una de estas razones, ¿ya? Inclusive las que no existen. Yo he visto que algunos profesores explican con una mnemotecnia, que no me acuerdo cuál es. Una mnemotecnia que no me acuerdo cuál es. Disculpen jóvenes por ese sonido, pero ese es mi... No, mejor no olviden. Más bien disculpen. Al menos, al menos es una buena noticia. Ya. Como le decía, esa mnemotecnia que alguna vez habrán escuchado, ahí está, Yononi, sinceramente yo nunca la he usado y a mí me parece, sí, disculpe mi atrevimiento, pero me parece inútil esa regla. ¿Por qué?
Porque únicamente con la CT, con la CT, perdón, esa teoría CT es suficiente para poder recordar la razón trigonométrica de los ángulos cuadrantales. ¿Ok? De los ángulos cuadrantales. ¿Ya? Entonces, con esta forma en la que hemos definido para no cuadrantales, podemos obtener todas estas de acá, ¿ya? Quizás ahorita, si es una persona que recién está viendo este tema, no lo puedes memorizar así tan fácilmente. Pero no te preocupes. Con CT, estoy seguro que lo vas a poder hacer. ¿Ya? Ahora pasemos al siguiente diapositiva. Y es simplemente el signo de las razones trigonométricas, ¿no? Para los ángulos que pertenecen al primer cuadrante, todas, escucha bien, todas son positivas. La del segundo, solamente el seno y la cosecante son positivos. Claro, ¿no? Si el seno es positivo, la cosecante es inversa del seno, por lo cual también será positivo. El tercero, la tangente y cotangente, y el cuarto, coseno y secante. La forma que yo me acordaba esto siempre era la siguiente forma. A ver, primero, todos son positivos. Segundo, yo me lo memorizaba así, ¿no? Sentan cos. De esa forma, sentan cos. Sen, segundo cuadrante, tan, tercer cuadrante, cuarto, cos, cuarto cuadrante. Cos, cuarto cuadrante. Y las que no aparecen son porque son negativas. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora vamos a ver los ángulos coterminales. Y simplemente es que, dados dos ángulos en posición normal, estos son conterminales. Sí y solo sí, ambos tienen el mismo lado final. ¿Ok? Ambos tienen el mismo lado final. O sea, mira, acá tienes, por ejemplo, el ángulo A, beta y el ángulo alfa. ¿Te das cuenta? El ángulo beta y el ángulo alfa. Te das cuenta que beta se genera por una rotación en sentido antihorario, y alfa una rotación en sentido horario. Pero muchas vueltas, ¿te das cuenta? Al igual que en este ejemplo y en este ejemplo. Pero algo fundamental o algo muy útil es que si alfa y beta son las medidas de los ángulos coterminales, podemos afirmar que cualquier razón de alfa será igual a la misma razón de beta. Y la resta de alfa y beta va a ser un múltiplo de 2pi. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Y esto de acá, por cierto, lo puedes llegar a demostrar usando esta observación de acá, mira. Usando esta observación, con esta observación vas a poder demostrar este término. ¿Ya? Listo. Y ya para acabar, vamos a ver las razones trigonométricas de menos alfa. Y esto lo quiero completar con ustedes, ¿ya? O sea, ¿cómo que razón trigonométrica de menos alfa? A ver, mira, acá tienes un ángulo de posición normal, ¿cierto? Acá tienes un ángulo de posición normal, ¿cierto? Un rato, disculpa. Listo, disculpen, es que me estoy interrumpiendo muchas veces, así que otra vez disculpen, ¿ya? Ahora sí, continuamos. DRT de menos alfa. Por ejemplo, acá tienes, como te digo, tu razón trigonométrica, tu ángulo en posición normal, y acá tienes tu ángulo en posición normal. Pero este, ¿quién es? ¿Él quién es? No, mira, fíjate. Acá, sí. ¿Este ángulo quién es? Bueno, este vamos a llamarlo, por ejemplo, ¿qué te parece el ángulo alfa nada más, cierto? Está en sentido horario. Al cambiarla de signo, al cambiarlo de sentido de la rotación, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener menos alfa, ¿te das cuenta? Ya. Ahora, ahora. A ver, ¿qué te parece? Obtenemos ahora el seno. Pero antes del seno, sabemos que esta distancia de origen es L, ¿cierto? Y como lo único que hemos hecho es simplemente este segmento rotarlo, y en base a este segmento hemos conseguido el lado final de este nuevo ángulo, esta longitud será la misma. ¿Ya? Esta de acá será la misma que esta de acá. ¿Ok? Genial. Entonces vamos a considerar el seno. Ahora sí vamos a considerar el seno de alfa. ¿Ok? Obtenemos el seno de alfa. ¿Y el seno de alfa qué es? Bueno, es algo tan simple como el I sobre L, ¿cierto? ¿Está?
Y ahora, ¿quién sería el seno de menos alfa? ¿Ah? El seno menos alfa es simplemente, ¿quién sería el seno menos alfa? Mira, 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 mira. Como hemos rotado, o hemos hecho como una especie de simetría, ¿te das cuenta? Como una figura simétrica. Este punto, ¿quién sería? Mira, este X se mantiene, pero esta distancia y esta distancia son iguales, ¿cierto? Por la congruencia que hay entre dos triángulos, ¿no? Entonces, esta distancia es Y, esta distancia, ¿cuándo sería Y? Pero como está es abajo del eje X, debe ser menos Y. Entonces, acá tienes el punto X menos Y. ¿Quién sería el seno menos alfa? Segunda componente sería menos Y entre la distancia que sería L. Mira qué interesante, mira qué interesante. Y esto no es acaso, perdón, y esto no es acaso, menos, y sobre L, claro, y sobre L no es el seno de alfa, por supuesto. Por lo cual de acá podemos afirmar que el seno de menos alfa es igual al el menos sale, y te queda seno de alfa. ¿Te das cuenta? Claro que sí. ¿Cierto? Por supuesto que sí. De esta misma forma, se va a poder demostrar lo siguiente, el siguiente resultado, que el coseno de menos alfa va a ser igual a quién? El coseno de alfa, nada más. Listo. El coseno de alfa. Y ya por acá, ya casi por acabar, se puede demostrar que la tangente, de igual forma, la tangente de menos alfa va a ser igual a menos la tangente de alfa. ¿Ya? ¿Sí? Y si esto se cumple para el seno, para la cosecante que es la inversa, también. Para el coseno, para la secante que es la inversa, también. Y para la tangente, para la cotangente que es la inversa, también. ¿Sí? Y eso sería toda la teoría de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Me alegra. Y eso sería toda la teoría de hoy día. Sí, jóvenes, quizás alguno está pensando, profesor, para hacer esta teoría, no está teniendo muchos problemas. Y es cierto, pese a que yo soy el profesor de teoría, debería ser unos problemas, pero como que esta parte es muy teórica y como que no quería abrumarlos mucho, por decirlo mejor, ¿no? ¿Ya? Las demás clases sí vamos a hacer un poco más de problemas, ¿ya? Principalmente identidades trigonométricas. Pero aquí hay una pregunta de una señorita, un joven creo. Así una señorita. ¿Cómo pasa un ángulo a posición normal? Ah, ya, bueno, o sea, ya tú te refieres quizás a este tipo de casos, ¿no? A ver, vamos a borrar. Déjame borrar. Por ejemplo, te refieres a este tipo de casitos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un rayo. Vamos a ver, mejor. Tú te refieres quizás a este caso, ¿no? Ya. A ver, ya, a ver. Mira, ya está, mira. O sea, quizás tienes acá un ángulo y te dicen que está por acá, bueno, o sea, algo así te refieres, ¿no? Este ángulo no está en posición normal, ¿te das cuenta? ¿Cómo podemos hallar la razón trigonométrica de este ángulo que no es en posición normal? Además, miren, dicen que este punto de acá, este punto es el menos 2,3. Perdón, menos 2, menos 3. ¿No escribo bien? Ahora sí. Menos 2, menos 3. ¿Ah? Mira, este ángulo no está en posición normal, pero ¿cómo hallamos las razones trigonométricas de este ángulo, no? Una forma de hacerlo bien sencilla es simplemente considerando, es simplemente, digamos, una forma, mentalmente mueves los ejes coordenados, mentalmente los mueves. Y al moverlo mentalmente es como que simplemente esta figura
esta figura sería equivalente a hacer algo fácil, ¿cierto? Mentalmente lo mueves, los ejes, y es como que ahora él sea tu eje X y él sea tu eje Y positivo. Entonces, si, al hacer esto ¿qué es? ¿No? Esto es, esto es 3, ¿cierto? ¿Esto quién sería? Esto quién sería menos 3. ¿Y esto quién sería? 2, menos 2, ¿sí? Ya está. Entonces, si te fijas bien, ahora, una vez que hemos considerado nuestro eje X y nuestro eje Y, esta distancia es menos 3 en efecto del eje X, y esta distancia sería menos 2, no, ahora sería 2, ¿te das cuenta? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la tangente de este ángulo alfa, que no está en función normal, puede ser de esta forma, ¿cierto? Con esa transformación que hemos hecho, ¿cierto? Esa rotación mental que hemos hecho, la tangente, ¿quién sería? La segunda componente entre la primera componente. Pero con estos datos, este punto pasaría a ser ahora, con esa rotación del eje mental que hemos hecho, la primera componente ya no sería 2, sino que sería menos 3. Entonces sería menos 3. ¿Y quién sería la primera componente? ¿No? Pero la segunda componente no sería menos 2, sino que sería 2. Sino que sería 2. Entonces simplemente 2 sobre menos 3. ¿Seguro? No, menos 2 sobre menos 3. ¿Por qué 2 entre menos 3? Pues menos 3. Y tiene sentido, ¿no? Porque mira, este ángulo observamos que eso es un 90 más algo. Entonces es un ángulo que está en el segundo cuadrante. Los ángulos en el segundo cuadrante, la tangente coma es negativa. ¿Ya? Esta es una forma. Otra forma podría ser quizás, a ver, un ejemplito. Voy a sacar tu radio. Voy a sacar un punto, que es el 2 menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3. Y quiero la razón de este ángulo, ¿no? Bueno, otra forma es usando usar transformaciones trigonométricas, ¿no? Perdón, transformaciones, estoy hablando. Reducción al primer cuadrante, ¿cierto? ¿Cómo así? Este es un ángulo agudo. Hallas la razón de este ángulo agudo en este ángulo rectángulo y te das cuenta que este ángulo alfa más este ángulo beta que es agudo suman pi. Y usando una reducción al primer cuadrante, usando el método de reducción al primer cuadrante, no vas a poder hallar cualquier razón de alfa, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, no te preocupes, ¿ya? Pero principalmente puedes hacer eso, ¿no? Lo rotas mentalmente y de esa forma puedes llegar a obtenerlo. Pero claro, todo este procedimiento dice lo hace mental, ¿no? Y ya lo hayas. De esa forma podría ser, una de las tantas formas que puede existir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, doctora? ¿Otra pregunta, mejor dicho? Ah, y lo principal, la persona que me preguntó entendió. Ana Vera. Ah, sí, sí entendí. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, jóvenes, debido a las tantas interrupciones que yo mismo provoqué, les quiero explicar un teorema, a ver qué les parece, profe, pero si no quiero rotar, si no quieres rotar, porque hay varios ángulos, ah, ya, sí, varios ángulos, a ver, veamos este caso, si hay varios ángulos, ¿no? Muy interesante, y algunos sí están en posición normal, a ver, por ejemplo, veo, otro, qué genial, ya, a ver, a ver, como ya terminó a lo mejor estoy grabando ya. A ver, tú te refieres quizás a este caso, ¿no? Tú te refieres quizás a este caso. Tengo, por ejemplo, acá un ángulo que está en posición normal, por ejemplo, este ángulo θ. Tengo, por ejemplo, este otro ángulo que no está en posición normal, que le llamo ángulo beta. ¿Ya? ¿Ya? Y a ver, dame ideas, a ver, ¿qué quieres hallar? A ver, digamos que este punto sea el 2, este punto sea, por ejemplo, el 2,3. Y que este punto sea el, no sé, a ver, el 3, menos 5. Pues no sé, un valor cualquiera. Y a ver, ¿qué me piden hallar? A ver, ejemplos. A ver, Jarvi, tú, que pregunta, a ver, ya. Ya, por ejemplo, a ver, un problema así al azar, ya. ¿Qué quieres hallar, Jarvi, por ejemplo, acá? ¿Mm?
te escucho, te leo. Acá tengo mi ángulo en posición normal. 2, 3, es este puntito. Ejemplo que no está en posición normal. 3 menos 5. Es este puntito. ¿Cómo puedo hallar? A ver, ya, yo lo propongo. Hállame, por ejemplo, el seno de alfa. Mejor no. Rayos, no sé qué ejemplo dar. Ya no hay problema, entonces yo lo doy nomás, ya. Ya vaya, te refieres a que si hay muchos ángulos que no están en posición normal, quiero decir las razones, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo poner acá. Pero de igual forma podría llegar a rotarlo, pues, ¿no? Si te piden alguna razón de alfa, la hallas sin necesidad de rotar. Y si te piden alguna razón de beta, la hallas rotándolo, pues. Pero lo que yo me refiero es que esa parte de rotar la haces simplemente mentalmente, ¿ya? O sea, no es que tú cambies acá el X, ¿no? Yo lo hice simplemente como para darte una idea, pero en realidad practica mucho esa parte y mentalmente yo lo hacía. Si veía mucho, pues simplemente lo rotaba mentalmente y simplemente le escribía aparte en un papelito aparte, no la rotación, sino más que nada los resultados. Y en base a eso yo podía resolver el problema. ¿Sí, Jeremy? De esa forma se podría hacer. Y si tienes algún problema con respecto a algún problema, valga la redundancia, lo publicas en el Classroom nada más. ¿Ya? En eso día. Y ahí, si tienes un problema, lo publica nomás, ¿ya? Y ahora sí voy a dejar de grabar, ¿ya? Ahora, en vista que voy a tener la grabación.